De acuerdo a la agenda, Rodrigo Gómez de la Torre, ya nuestros compañeros están haciendo la conexión, ubicándolo también para que salga muy bien Rodrigo. Así que me indican 7 horas 40 minutos. Bien, ya te leemos ahora sí. Está al aire Rodrigo Gómez de la Torre. Qué gusto, Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte y nuevamente reencontrarnos a través de este espacio de diálogo. Rodrigo Gómez de la Torre, a propósito, los pueden seguir esta entrevista a través de nuestras plataformas en Facebook, en Instagram, a través de la cuenta TikTok, a través de la cuenta X, antes Twitter, en YouTube y también a través del dial 98.9 FM y 99, qué buena radio. Rodrigo Gómez de la Torre, empresario, ganadero y bueno. Rodrigo, el tema hoy en día es esta crisis irreversible, energética, y el gobierno anunció que este miércoles, desde las 22 horas hasta el jueves 6 en la mañana, pues viviremos en tinieblas. Me preocupa, te soy sincero, me preocupa el hecho de que la Cámara de Comercio acá en Guayaquil señale que con el último apagón, fue un día sábado, cada hora le cuesta al país entre 10 a 12 millones de dólares en términos productivos. En este sentido, Rodrigo, ¿crees tú que con este tema de la crisis que se avecina, a diferencia de otros episodios, esta de pronto nos pueda costar más? Porque a mí me preocupa eso, las cantidades, el volumen. ¿Cómo estás, Rodrigo, nuevamente? Buenos días. A ver, muy buenos días. ¿Qué te puedo decir? Vemos que esta crisis, primero, a mi criterio, no se avecina. Está Ya aquí está. y estamos tratando de tapar el sol, ni siquiera con un dedo, porque es muy grueso. Estamos con un alfiler tratando de tapar el sol. Y ya lo vivimos previo a la consulta popular. Prohibido olvidar, decía alguno que ahora anda olvidado. Pero previo a la consulta popular, justamente nos decían que no pasa nada, que no va a haber apagones, que todo estaba en orden, y de pronto un día miércoles, 10 de la mañana aproximadamente, nos dijeron: señores, se decreta feriado nacional jueves, viernes, y todos a sus casas, se para el sector productivo, salvo lo esencial, el resto no funcione porque no hay cómo generar energía. Vemos la central de Masar que viene disminuyendo caudales a un nivel de 1 metro cúbico diario por debajo. Las hidroeléctricas guardan agua, el agua pasa, genera y continúa. Cuando hay lluvias, tú tienes que mantener un balance, igual que en una cuenta de banco. Claro. Si yo recibo 1,000 de salario, por dar un número rápido, y me gasto 900, me ahorro 100. Si yo me gasto 1,100, pues me voy comiendo el ahorro hasta que quedo en cero. El caso de Masar, al día de ayer ya hablábamos que tenía 9 metros por sobre el nivel crítico. Increíble. Y si el dato era, no ha llovido en los últimos 65 días en la cuenca sur, en la cuenca oriental, sur, no, son 65 días. Estamos consumiendo energía eléctrica. Ya se pidió al sector privado que prenda generadores. ¿Para qué? Para que ese metro cúbico deje de ser 1 metro y de pronto, en vez de perder 1 metro cúbico día, perdamos solo 80 centímetros, solo 70 centímetros. Pero de los 9 metros que nos quedaban 9 días, estamos jalando la sábana a 12, en el mejor de los casos. Yo lo vengo sosteniendo en mis redes sociales y en estos términos. Puede ser antipático, definitivamente es incómodo, pero lo responsable es realizar cortes programados de 1, 2 horas diarias ya, para ir preparando esto. Si a eso se suma lo que le piden al sector privado que contribuya, qué bueno. Pero al sector privado siempre se le pide, siempre se le pide que contribuya. Sí, es verdad. O sea, que contribuya, que 3 puntitos más al IVA. Que no te preocupes que un impuesto retroactivo al patrimonio. Por cierto, fue medio ilegal, medio cuestionado el cómo se aprobó, pero por favor, da poniendo el billete.
Ahora, por favor, da poniendo la energía. Por favor, ahorra. Y la pregunta que yo me hago, y perdón, regreso al 2016, Dale. terremoto en Manabí. En Manabí, sí. Ley de corresponsabilidad por el terremoto. Y mi pregunta siempre fue, antes y ahora. ¿Y la responsabilidad de ahorro del Estado? ¿Dónde queda? Yo sé que estamos en campaña, pero hay que ser responsables también y hay que ver cómo controlar ese gasto que se va y se va y se va y solo se va. Porque el agua de Mazar por lo menos se va de Mazar para Pauta y luego para Sopladora, pero el gasto público solamente se va y no regresa. Sí, señor. Rodrigo, te paso a Daniel Solórzano, también se encuentra acá Ramiro Cepeda. Daniel, por favor. Qué gusto, Rodrigo, observarlo, verlo. El hombre de los cintillos. ¿Esto se llama cintillo? ¿Cómo es? Tirantes. De los tirantes. Usted hizo de los tirantes una marca. Usted hizo de los tirantes en otra una marca época política. andaba con cintillo acá al pelo. No, el hombre de los tirantes. Recuerdo haberlo visto alguna. Cintillo, cuando era revolucionario usaba cintillo. ¿Así? Caramba. Bueno, ahora solo le queda el rojo. Sigo entonces. siendo revolucionario y en el buen sentido. Eso sí, me en el buen confunda. sentido. Aclaro, okay. aclaro, por si acaso. Muy bien. Rodrigo, usted trabaja mucho con el sector agropecuario también. Quiero que usted me diga la afectación por el lado eléctrico, todo esto de los apagones, pero también quiero que hablemos sobre la condonación que se ha anunciado de deudas por parte del Banco Nacional de Fomento. ¿Es una medida electoral, preelectoral, desesperada? ¿La podemos poner en el mismo nivel de que, por ejemplo, de anunciar que la factura de diciembre, enero y febrero será asumida por el Estado, la factura de consumo de energía? ¿Cómo usted está viendo estas decisiones? A ver, con respecto al Banco Nacional de Fomento, y creo que es importante poner nombre completo. Ajá. Banco Nacional de Fomento entró en liquidación varios años atrás. ¿Ya? Y un decreto ejecutivo le cambió el nombre y dijo Banco Ecuador. Se crea el Banco Ban Ecuador, ¿ya? El Banco Nacional de Fomento es un banco que tiene que ser liquidado y tiene un sinnúmero de pasivos de 0 a 5 mil dólares que a mi criterio, y esta es opinión muy personal, son ya los incobrables del banco. Ok. Y a veces contablemente es más fácil declarar un incobrable que, claro, ese incobrable nos cuesta 134 millones, me parece que se determinó. Son 134 millones al bolsillo de los ecuatorianos. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿De cuántos deudores? Hablaba de 22 mil deudores, me parece. Okay. Déjame ver en una calculadora. Porque si los números no me fallan, son 22 mil deudores por 5 mil, son 110 millones, más o menos intereses y multas. Okay. Los 134. ¿Qué tipo de deudores? ¿Qué tipo de actividad realizaban? Porque 5 mil dólares más intereses no es que es un gran capital para un negocio, ¿no? Para un gran negocio, digo. El agro trabaja con cantidades pequeñas porque la distribución de la tierra en el Ecuador es fundamentalmente pequeños productores. Ok. ¿Ya? Y no hay un fomento real para trabajar en procesos asociativos, peor aún cooperativos, porque la idea es tener grandes cooperativas con 50 productores, y eso hablo de grande, que no es grande, pero 50 productores de a pocas hectáreas cada uno, ya hacen una extensión de terreno que te permite un crédito para tecnificar, te permite crecer en industrialización y fundamentalmente que los productores cooperados apunten a tener un mercado seguro, sin depender del Estado. ¿Ya? Entonces, lo que está a mi criterio en el tema Banco Nacional de Fomento es un subsanar un problema de un incobrable, probablemente muchos de esos productores ni siquiera estén en el Ecuador ya, y poder avanzar con la liquidación del banco. Que hay que liquidar ese problema, ese pasivo. Ahora,
Con respecto al tema de la generación eléctrica y la tarifa gratuita de 0 a 180, y no entiendo algo porque es de 0 a 180, pero si te pasas hasta 180 igual no te cobro y te cobro solo la diferencia. Me imagino que sacarán el promedio de los últimos meses, no sé. Pero sí me llama la atención que sea casualmente justo diciembre, enero y febrero, cuando en diciembre es cuando la factura llega en enero, que es cuando estamos arrancando la campaña. La segunda factura llega en febrero, justo cuando hay que ir a ponerle la rayita en la papeleta, y la tercera factura en marzo, como para salir tranquilos, O sea, preparando la segunda bolsa. Se hizo Papá Noel. Casualidades de la vida. Navidad en marzo va a ser. Meras casualidades y coincidencias, diría yo. No, Papá no lo Noel tomes en como electoral, marzo. es solamente coincidencia. Muy bien, Rodrigo, le voy a pasar a nuestro compañero Ramiro Cepeda con más inquietudes. Gracias, Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo te va, Ramiro Cepeda? Ramiro, un gusto. Yo me acordé de algo cuando Daniel le preguntaba sobre las deudas que están condonando. Se dice dentro del anecdotario popular que llegaba un migrante de regreso al Ecuador y le preguntaba a él, con su cultura financiera, a su primo, ¿qué se hace con las deudas en el Ecuador? Y él le contestaba, las deudas viejas no se pagan. Ah, qué bien. Y las nuevas Tampoco. se dejan envejecer. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, que estamos ya haciendo una costumbre de endeudarse en la banca pública para no pagar. Y el gobierno da malas luces cuando hace esto, porque no va a haber una institución crediticia del gobierno que no esté exenta de este populismo político. Y el populismo político también desde la más alta esfera, con aquellas casualidades que usted por casualidad ha citado. Entonces, esto tiene un nombre. Hay falencias de las cuales se nutre el poder. En vez de resolver los problemas sacando adelante a la gente, le dice, pobrecito, te voy a perdonar. Y así no sale nadie. Este chip, y aquí va la pregunta con este largo antecedente que le he hecho, no es un tema para ya analizarlo sociológicamente y decir que los culpables verdaderos de toda esta catástrofe somos aquellos ciudadanos que queremos que el Estado paternalista nos resuelva los problemas y no uno con dosis de esfuerzo, criterio y oportunidad sacarlos adelante a través de negocios o emprendimientos. A ver, el tema de las condonaciones, más bien es a los tiempos que vemos una condonación total de capital, intereses y multas. Ya se había parado el tema de las condonaciones de capital y quedaban solamente las condonaciones de intereses y multas, que en promedio se dan cada 2 años y medio, máximo cada 3 años, y desde hace más de 30. O sea, no es un tema nuevo. Y evidentemente todas estas condonaciones lo único que han hecho es que la banca pública, perdón, y ya claro, ya explico el porqué, la banca de propiedad pública viva descapitalizada. Porque nosotros en el Ecuador no tenemos banca pública que pueda captar capital de riesgo y que tenga intereses preferenciales, no existe en el Ecuador. El Banco Nacional de Fomento, Ban Ecuador, Corporación Financiera Nacional, se basan en las mismas reglas del juego de la banca privada. Por eso es que las tasas de interés están a la par con la banca privada. Y no tenemos un capital de riesgo que quiera venir al Ecuador a invertir en el sector financiero para desarrollar proyectos del carácter que sean y del sector que sea. De ahí lo otro que tú mencionas, este es un tema de populismo puro y duro, y el populismo puro y duro a nivel financiero lo pagamos todos. Lo pagamos a través del IVA, lo pagamos a través de los impuestos
al patrimonio, lo pagamos a través de los incrementos o modificaciones del impuesto a la renta. Nos encanta. Y esto parecería que aquí sí yo hago una mea culpa como sector privado, porque parecería que estamos secuestrados por un Estado que le encanta poner los impuestos, pero por el otro lado, el Estado nos ahorca con los impuestos, nos aprisiona, nos quita liquidez, y luego nosotros salimos felices a pedir que nos dé más dádivas. Y esas dádivas terminan saliendo de los mismos impuestos. Esto parecería el síndrome de Estocolmo. O sea, el secuestrador, que es el Estado, nos tiene aprisionados al sector privado y nosotros, a diferencia de querer liberarnos, organizarnos y salir adelante por nuestra cuenta, seguimos pidiéndole al Estado protector que nos cuide. Este es un tema que ya no es, tú utilizaste un término que yo lo cambiaría a patológico, porque creo que ya necesita un estudio un poco más minucioso en términos médicos. Debemos salir de esta situación en donde el sector privado se empodere entre privados y busque soluciones sin depender del Estado. Y por el lado financiero, que los créditos que entrega el Estado sean créditos que tengan una vinculación a un seguro agrícola, que tengan que ver un capital de riesgo o un seguro productivo en donde si el negocio te fue mal, haya cómo compensar de alguna manera. Hablo del agro, donde el seguro agrícola ha sido siempre un eje fundamental de discurso político y donde poco se ha desarrollado en términos reales, ¿no? Rodrigo, la verdad es que siempre hablar de lo mismo, y yo no sé por qué cuando se ingresan y ganan las elecciones y administran el país, se olvidan de todo este tipo de cosas que nacen del sentido común y del orden. Ya estamos en campaña electoral y algo tú lo has visto. Sin dar nombres, lo que ves, ¿es lo mismo o hay por ahí algo que es diferente dentro del menú de opciones que ha presentado la política ecuatoriana? A ver, quiero cerrar a una idea de una entrevista que di anteriormente, que hablamos de lo mismo de esto, y mamá me había escuchado la entrevista y me escribe y me dice, me acordé mucho de las cosas que decía mi papá. Mi abuelo murió en el año 78, y como tú bien lo mencionas, seguimos hablando de lo mismo. Pero ojo, si mi abuelo murió en el 78, yo tenía 8 años. Tenía 7 para ser exactos cuando él falleció. Yo tengo 53. No estamos avanzando en nada. Recuerdo al expresidente del Perú, acaba de fallecer, Alberto Fujimori. Él planteó un proceso de reducción del proteccionismo para abrir el Perú al mundo, y el Perú de hace 30 años en relación al Perú de ahora no tiene nada que ver. Se redujo el proteccionismo, se separó la política de la economía, se abrieron al mundo y el Perú exporta. No es perfecto, pero por lo menos cambió, evolucionó, creció. Nosotros seguimos exactamente, o sea, no exactamente igual, pero seguimos patinando con los mismos problemas. Pero ahora tú me preguntas solo déjeme sobre el tema hacerle electoral. un punto de orden, Rodrigo, un punto de orden. Eso salió Ya. porque hubo un presidente que se declaró dictador y mandó al tacho de basura al Congreso y convocó una constituyente. Ese fue el hilo conductor de ese desarrollo. Algo parecido en Chile. O sea, que hay una dosis de ruptura democrática antes de un cambio de esa naturaleza. Ya, pero hay un detalle. Nosotros hemos tenido largo más constituciones que Perú o Chile. De largo. Pero nuestras constituciones cada vez son más proteccionistas. Entonces, no importa si es que ese hilo conductor se rompió o no, porque también hemos tenido dictadores declarados y dictadorzuelos no declarados. Y a los dictadorzuelos no declarados son a los que más miedo les tengo. Porque muchas veces te maquillan muy bien el cuarto del secuestro y te lo ponen con globitos y con cosas bonitas,
y tú estás convencido que eres un hombre libre metido en una jaula, pero que se ve bonito, ¿ya? Entonces, sí hubo una ruptura en Perú, sí hubo una ruptura en Chile, pero tuvieron una visión de futuro en ambos casos. Tan así que Chile, cuando apuntó a una nueva constituyente y sacó la constituyente y tuvo una constitución extremadamente proteccionista, terminó votando en contra. Y se lanzaron una nueva constituyente para sacar una constitución más equilibrada. Y el pueblo chileno nuevamente votó en contra y se quedó con la constitución vieja. Aquí no me sorprendería que luego de la elección del próximo año ya nos lancemos una nueva constituyente para ver si llegamos a las 25 y cada una más proteccionista que la otra. La visión de cómo armas la constituyente es a lo que ese es el cambio, no la constituyente como tal. Sí, ese es un Entonces, tema. cuando tú me dices sobre el tema electoral, yo veo más de lo mismo, veo muchísimo más de lo mismo, incluyendo algo que me ha incomodado lamentablemente, no tengo el gusto de conocerlo, al ministro de gobierno, pero que un ministro de gobierno llame a cuestionar a un entrevistado en una radio, pues imagínate que me llame ahorita el ministro de Agricultura a decirme que lo que está haciendo está mal y que yo estoy haciendo X y Z. Danilo y yo tenemos lo aprecio mucho, pero no son las formas. Yo creo que las formas también hablan mucho de cómo funcionan los gobiernos. A veces la forma es el fondo, mi querido Rodrigo. Muchas gracias por habernos atendido a esta hora de la mañana. Espero que venga aquí a nuestros estudios. Oiga, y solo hablando de su edad, parece que la vida lo ha maltratado porque aparenta más. Las canas no ayudan. Y si te digo que me dejo un par de semanas extras la barba, me subes unos 5 más. Ni los tirantes tampoco. Que tengas un buen día. Ponerle un poco Los de humor al tirantes final porque de la con la entrevista. correa no regreso. Muy bien, Buena, gracias, buena, Rodrigo. Es Bueno. que ponerle un poquito de humor a este muy bien. lunes. Siempre Y abramos el espacio muy de las menciones simpático. publicitarias para ponerle un poco de Claro que dosis sí, señor. comercial. Vamos. Siga, Bolo. ¿Quieres invertir?